Buenas tardes chicos. Les estoy mandando este video o clase video para compensar la clase que no hemos pasado esta semana y así no perjudicar el avance. Estábamos viendo el aparato circulatorio y nos hemos quedado en la sangre, así que vamos a repasar un poco de lo que hemos visto de la sangre la semana pasada y vamos a continuar el tema y terminar. Bueno, ¿qué es la sangre? Es la sustancia líquida transportadora en el cuerpo y su función principal es el transportar los gases que se intercambian en el proceso de respiración, el oxígeno y el dióxido de carbono. Transporta nutrientes y biomoléculas para la mantención de las células. También transporta hormonas y anticuerpos. Y también los medicamentos que nos ponen, por ejemplo, las vacunas, antibióticos mediante las inyecciones y demás. La composición. La sangre tiene dos partes básicas, el plasma y los componentes celulares. El plasma, como ya lo habíamos visto en clase, está formado más que nada por agua, por proteínas que van a mantener la osmolaridad, o sea, van a mantener que la sangre se mantenga donde tiene que estar en las venas y no pasen los líquidos a las células, por ejemplo, que no pase el agua de la sangre a las células. Y sales, que van a mantener el pH y también la osmolaridad. Y por otra parte están los componentes celulares que vamos a ver más a profundidad, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora quiero que presten atención a la tabla, a cuántas células de cada uno de estos tipos de células sanguíneas tenemos por milímetro cúbico. Glóbulos rojos tenemos que tener en promedio 5 millones por milímetro cúbico, glóbulos blancos de 5.000 a 10.000 y plaquetas 250.000. Aparte de estas dos componentes, la sangre también tiene las sustancias que son transportadas por la sangre. Desechos metabólicos como la urea, el amoníaco, el dióxido de carbono, que es el producto de la respiración celular, el oxígeno para llevar a las células, los nutrientes y las hormonas. También las medicinas, antibióticos, anticuerpos. Ahora pasemos a los componentes celulares. Hemos visto que tenemos tres tipos principales, son los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, los glóbulos blancos, que son 5 tipos que los vamos a ver más a profundidad, y las plaquetas. Entonces aquí tienen imágenes de cada uno de estos tipos de células. Los glóbulos rojos son las células más abundantes en la sangre, son 500 millones de células por milímetro cúbico. Su color se debe a la hemoglobina, que es esta proteína de aquí. Esta proteína tiene 4 dominios, o sea, 4 módulos que se podrían separar, y los verdes son los grupos M, que tienen un átomo de hierro en la parte central. Este átomo de hierro es lo que le da el color rojo a la sangre y es lo que va a permitir que se una una molécula de oxígeno a la hemoglobina para poder ser transportada. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea, en todas las médulas óseas, y su producción está regulado por la eritropoyetina. Perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit de glóbulos rojos, ya sea porque estamos a mayor altitud o tenemos alguna enfermedad o nos cansamos o perdemos sangre, esta proteína va a mandar una señal al cerebro para que en los huesos se vuelva a producir más glóbulos rojos y se pueda compensar, digamos, la pérdida de sangre en algún caso o tal vez el déficit de oxígeno. Entonces producimos más glóbulos rojos para poder respirar mejor en ambientes con mayor altitud, por ejemplo. Ahora pasemos a los glóbulos blancos. También se llaman leucocitos y su función principal es la protección contra enfermedades o invasores del cuerpo, por ejemplo, bacterias, hongos, virus. Existen 5 tipos. Los monocitos, que se convierten en macrófagos, son estos de aquí. Ellos se van a comer a las bacterias y a los hongos que encuentran en su camino.
Los linfocitos son los que van a crear los anticuerpos, que son proteínas que reconocen bacterias, hongos o cualquier sustancia invasora o organismo invasor que pueda ser una amenaza para nuestro cuerpo. Los eosinófilos se encargan de las reacciones alérgicas. Ellos van a controlar la alergia ante algo que nos puede hacer daño. Los basófilos van a ser los que produzcan la primera reacción alérgica. Entonces, cuando tú tocas algo a lo que tienes alergia o comes algo, si tienes una reacción como un sarpullido o se te cierra la garganta o se te tapa la nariz, es debido a los basófilos. Y los neutrófilos también, al igual que los macrófagos, se alimentan de las bacterias y los hongos. Los monocitos son los que tienen estos núcleos grandes, bastante raros. Y los neutrófilos son los que tienen núcleos como que de formas un poco raras. Y algunos parecen tener hasta 2 o 3 núcleos, pero en realidad son núcleos que tienen como que bolsitas. Están conectados por delgadas líneas. Aquí se puede ver uno. Que las dos partes grandes están conectados por un puente bastante delgadito y aquí debe haber otro puente igual. Ahora pasemos a las plaquetas. Son pedazos de las células más grandes, de unas células más grandes que se llaman megacariocitos. Y se encargan de la coagulación y no tienen núcleo, al igual que los glóbulos rojos. Viven de 10 a 12 días. O sea que como no tienen núcleo, su vida es bastante corta también. Ahora veremos la coagulación y vamos a ver las partes o las fases del proceso de coagulación. Cuando nosotros tenemos una herida, las células dañadas van a exponerse al colágeno. El colágeno entonces va a ayudar a formar como una tapa y en esa tapa de colágeno se van a adherir las plaquetas para formar un tapón. Podemos verlo en la imagen de arriba. Luego, las células dañadas y las plaquetas que están ahí en la herida van a producir señales químicas para la producción de dos proteínas importantes, que son la trombina y la prototrombina o protrombina. Estas van a ayudar a formar el fibrógeno o fibrina, que es una proteína que va a unir al colágeno y a las células, las plaquetas, para formar una malla y poder formar posteriormente la costra. Aquí podemos ver una fotografía microscópica de un microscopio de barrido que te da imágenes en 3D de un coágulo. Entonces aquí vemos a las plaquetas de blanco, glóbulos rojos y los glóbulos blancos en una red de fibrina. Entonces así es como se produce la coagulación. Ahora veamos los vasos sanguíneos y sus funciones. Tenemos 5 tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias y arteriolas se encargan de transportar la sangre que sale del corazón. Eso ya lo hemos visto en la parte de circulación humana, cuando han expuesto. Los capilares son los encargados de transferir los nutrientes y el oxígeno a las células y de recibir los desechos de las células, como la urea, el dióxido de carbono, el amoníaco. Aquí podemos ver en la imagen los vasos capilares y los glóbulos rojos pasando por los vasos capilares. Los vasos capilares son tan delgados que los glóbulos rojos deben pasar uno por uno, como en una fila. Y las paredes de los capilares son muy delgadas para poder pasar por ósmosis o por transporte pasivo los nutrientes o los desechos de célula a célula, o sea, de glóbulo rojo a la célula del cuerpo o de la célula del cuerpo al glóbulo rojo. Y las venas y las vénulas transfieren la sangre de vuelta al corazón. Ahora, las arteriolas tienen una cierta conexión con el sistema nervioso y con el cerebro. Y creo que uno de ustedes me preguntó por qué nos sonrojábamos o por qué palidecíamos en ciertas circunstancias que estaban asociadas a nuestras emociones.
Pues aquí les tengo la respuesta. Las arteriolas controlan el flujo de sangre en el cuerpo, pero a su vez están controladas por el sistema nervioso. Em, Son vasos sanguíneos que pueden contraerse o dilatarse bajo la orden del cerebro. Entonces, cuando nosotros nos asustamos, el cerebro le da la orden de contraer esos vasos sanguíneos a las arteriolas. Cuando se contraen, la sangre no pasa por ahí, entonces nuestra piel en esa zona va a palidecer. Entonces, si ustedes se ponen blancos del susto, es porque su cerebro les ha dicho a las arteriolas que se contraigan. En cambio, si sienten rubor por vergüenza o porque les gusta a alguien, el cerebro le ha ordenado a las arteriolas a dilatarse, entonces va a haber mucha más sangre en esa parte del cuerpo y se va a ver más rojito. Ahora tienen tarea, tienen que averiguar sobre las siguientes enfermedades sanguíneas, la poliglobulia y la hemofilia. En el cuaderno pueden escribir cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, el tratamiento y el pronóstico. Si es que no pasamos clases la siguiente semana, pueden enviarlo a este correo. También ahí pueden poner las dudas, preguntas y comentarios sobre el tema que estamos llevando ahora. Bueno, nos vemos, chicos.